A continuación, Cielos Abiertos. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cielos Abiertos, un programa relacionado con la conectividad aérea, la situación de la aviación en el Ecuador, los problemas y soluciones que se presentan en la industria, la historia y el futuro de la aviación, con la conducción del doctor Marco Subía. Cielos Abiertos. Bienvenidos televidentes a nuestro segundo programa de Cielos Abiertos, un espacio dedicado a hablar de temas de la aviación en general, algo que, como les había mencionado, nos apasiona mucho a los que estamos involucrados aquí. Hoy es un programa histórico, pues tenemos nuestra primera entrevista, nuestro segundo programa, pero nuestra primera entrevista con el director general para Ecuador del Grupo Avianca. Grupo Avianca que ha estado volando desde que era la aerolínea colombiana, desde que es la aerolínea colombiana hacia el Ecuador por más de 60 años, casi 70 años, y que ahora, luego de la fusión con TACA, incluye a Avianca Holdings, que está conformada por Avianca Colombia, TACA Internacional de San Salvador, LAXA de Costa Rica, TACA Perú de Perú, Tampa Cargo, que es la carguera del grupo, entre muchas otras. Hoy contamos, como les había mencionado, con el director general de Avianca Ecuador, un querido amigo, un profesional de alto nivel, desde el año pasado ya en su nueva posición, en su calidad de director general, nuestro querido amigo David Alemán. Bienvenido, David. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Marco. Muy contento de estar aquí. Gracias, David. Nuestra primera pregunta y de cajón, lo que te había mencionado, ¿cómo te iniciaste en la aviación? ¿Qué te motivó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué entraste a la aviación? ¿Cuáles fueron las condiciones en las que entraste tú a este gran mundo de la aviación? Gracias, Marco. Como te reitero, muy contento de estar aquí. Principalmente, y vale la oportunidad para mencionarte que son ya el 2019 cumplimos 100 años como Avianca. Y en Ecuador es curioso porque la primera empresa creada de aviación en Ecuador, y en Quito específicamente, vamos a cumplir 97 años. Entonces, realmente el compromiso que ha tenido Avianca con el país, dada la cercanía que también tenemos nosotros como países, ha sido muy importante, y ese compromiso se sigue manifestando a través de las inversiones en el Ecuador. ¿Cómo me inicié? Pues básicamente un tema muy coyuntural. Yo en realidad no sabía absolutamente nada de aviación. Mi formación es de ingeniero mecánico, es decir, no soy abogado, no soy técnico de mantenimiento, pero siempre he dicho que el diploma y lo que tú tienes es lo que tú sabes hacer, pero lo otro es lo que haces. Y lo que haces y me apasiona mucho es el tema de la aviación. Entonces yo hace casi 9 años recibí una invitación de una querida amiga mía para poder empezar en Aerogal en esa época a liderar algunos proyectos, sobre todo en el tema de la renovación de flota. En ese momento nosotros teníamos aviones Boeing, muchos de ellos de la década del 70, y justamente dada la coyuntura, el crecimiento, el cambio que tenía en el mercado, muy dinámico que empezó en esa época, sobre todo hace unos 10 años, pues la visión estratégica de la organización vio que era necesario hacer un cambio. Yo entré a la aviación por eso, lideré el proyecto de renovación de flota. Después de eso, pues ya empecé a escalar en la organización a través de manejar diferentes equipos, los equipos en tierra, el equipo de pilotos, y luego la organización confió en mí para efectivamente poder dirigir los caminos de la organización aquí en Ecuador. A muchos les llama la atención porque en varios foros que yo estoy, pues dicen, ¿de qué parte de Colombia es usted? Y la verdad es que la organización en eso, al ser una compañía multinacional, realmente cree en eso.
y precisamente desarrolla y busca talentos locales de cada país para que efectivamente lidere los rumbos. Y eso pues es una oportunidad. Yo ya voy a cumplir un año de mis funciones y mis responsabilidades. Y definitivamente ha sido una experiencia maravillosa el poder seguir conjugando varias experiencias e iniciativas en este tiempo. Justamente lo que tú mencionas, David, te vinculaste para liderar la renovación de flota de los aviones Boeing a los Airbus que actualmente opera Avianca. Eso me lleva a preguntarte, ¿estuviste en la época, como se dice comúnmente, donde las papas queman, en la época de transición, en la época de cambio, de tener una compañía como Aerogal, de capitales nacionales, con una limitada flota, a entrar a pertenecer a un grupo grande como es Avianca? ¿Cómo has visto este cambio? ¿Cómo ves tú la aviación en el Ecuador actualmente? Mira, como tú bien señalas, Marco, ha sido un desafío importante. Un desafío importante porque la organización, para poder integrarse dentro de todo lo que es Avianca Holding, ha tenido que pasar por todo un proceso que va desde la inversión, capacitación, formación de técnicos, y un conocimiento y una visión más global, porque era inimaginable que una organización local que tiene diferentes procesos, diferentes sistemas incluso a través de los cuales nos interconectamos dentro de agencias de viajes o dentro de las páginas web y la venta de web, e incluso la red Star Alliance, que nosotros somos parte, no podía integrarse como estaba. Entonces había que hacer todo un proceso de reestructuración de la compañía con una fuerte inversión y con mucho know-how de parte de Casa Matriz, en este caso Avianca Holdings, para poder estructurar. Una vez hecho eso, nosotros te podría decir que terminamos ya. A veces le digo a mis colegas, terminamos de integrarnos cuando me nombraron a mí como director general, porque digamos que ya fue el momento en el cual todos los procesos estuvieron integrados y efectivamente nos ven a nosotros como un país efectivamente estratégico para Avianca, porque definitivamente la relación intercultural, el potencial que tiene el mercado en el Ecuador es importante, y por eso Avianca no lo deja de lado. Hace la inversión hizo la inversión trayendo equipos nuevos y todo lo que ya me he referido cuando hicimos todo este cambio. ¿Cómo veo la aviación en general en Ecuador? Pues yo veo, al igual que en Latinoamérica, la aviación ha crecido, es decir, los consumidores, y eso hay estadísticas que en Latinoamérica en general el usuario de aviación está creciendo. En Ecuador, digamos que después de una situación compleja el año pasado, en el año 2016 te podría decir que hubo no diría que ralentización, pero sí no un crecimiento muy bueno en el tema de mercado el año 2016. En el 2017 vemos que hay un poco más de dinamismo, sin llegar a crecimientos que posiblemente podrían ser esperados, pero sí vemos al menos en este año, un síntoma de que se ha dinamizado bastante. El mercado doméstico, el mercado internacional ha crecido un poco, el mercado doméstico se ha mantenido relativamente estable, pero dadas las circunstancias, yo siempre digo, eso no es malo, es decir, por lo menos tenemos una base a través de la cual podemos nosotros empezar a crecer. Actualmente los mercados que nosotros tenemos y servimos son principales ciudades del país. Nosotros tenemos operaciones de Alcoca, a Manta, a Guayaquil, y las principales operaciones que tenemos hacia las Islas Galápagos. Así yo te podría decir que el mercado ecuatoriano es un mercado lleno de oportunidades. Yo creo que uno, como siempre le digo a mis equipos, tienen que desaprender lo aprendido y buscar las oportunidades donde realmente tienen que generarse. Y eso no aplica solo para la aviación, aplica para todo segmento, para todo mercado. Creo yo que uno tiene que ver la oportunidad de crecer. Siempre hay nichos de oportunidad, siempre hay que ser recursivos, siempre hay opciones de estimular el mercado. Hoy, por ejemplo, tenemos y estamos aliados a una fantástica iniciativa que tiene el Ministerio de Turismo a través de poder promocionar Ecuador y vender Ecuador. Y definitivamente somos parte de aquello. La gran feria de turismo, que justamente recientemente fue lanzada. Y es una iniciativa a la que le apostamos, porque definitivamente a nosotros, y me refiero al sector aeronáutico del Ecuador, somos a los que más nos interesa que efectivamente esta iniciativa funcione. Entonces, a veces nosotros,
nos podemos quejar, y hablo en general, decimos, bueno, pero ¿qué hacemos nosotros también para poder incentivar y crecer? Esta es una oportunidad que, como lo dijo el ministro Ponce, dice, bueno, aquí está la oportunidad, o sea, apostémosle, o sea, no veamos el vaso medio vacío, sino veamos las oportunidades del medio ambiente. Nos hemos sumado a esta iniciativa. Nosotros le estamos apostando con fe a que efectivamente genere y estimule la demanda en el mercado ecuatoriano. Y nosotros también hemos participado con precios realmente que les va a permitir, de acuerdo a la iniciativa del ministerio, poder empaquetar estos productos e incentivar. Entonces, en general yo veo así, en el mercado internacional veo no un crecimiento acelerado. Antes de pasar al mercado internacional, David, quisiera interrumpirte para por favor, que no se me pase un tema. Desde que se eliminó el subsidio de combustible, y lo habíamos mencionado y tú estuviste acompañándonos en esas gestiones, el tráfico doméstico decreció. Fue cayendo en picada desde el año 2012-2013 hasta el 2016. Este año entiendo que vamos a salir tablas. Y tú has mencionado algo importante también respecto de que el mercado ecuatoriano está lleno de oportunidades, el mercado doméstico, entiendo. ¿Cómo ves el desarrollo de ese mercado? ¿Cuáles son las posibilidades de crecimiento? ¿Hacia qué ciudades? Cuenca se está quejando de que no tiene frecuencias, las ciudades del oriente se quejan de que no tienen frecuencias, Loja se queja de que no tienen frecuencias. Yo entiendo, y así es, obviamente, las compañías aéreas son empresas que buscan fines de lucro, son empresas privadas, de capitales privados, es un negocio privado, no es una fundación de beneficencia, ni mucho menos. Y claro, esas nuevas rutas están dadas en base a la demanda, si es que son o no son rentables, se opera. Pero, ¿cuáles son las ciudades que más potencial tendrían de crecer en este caso? Sabemos que Galápagos es un tema aparte, ahí ya existe una gran demanda, pero existen también unas limitaciones de orden medioambiental que son bastante fuertes y el tráfico hacia Galápagos está represado, las frecuencias hacia Galápagos están represadas. La Quito-Guayaquil es una ruta también de negocios, una ruta de turismo, es decir, mueve mucho entre las dos grandes ciudades del país. ¿Qué pasa con el resto de ciudades? O sea, básicamente, mira, nosotros a la interna de Avianca siempre estamos buscando oportunidades de crecimiento. Como tú bien lo has señalado, definitivamente la mística de lo que nosotros buscamos como aerolínea definitivamente es sopesar tres condiciones. Principalmente que haya una demanda, ¿sí? Es decir, que se pueda generar un suficiente mercado para poder colocar un avión, un equipo. Algo que es importante también son los equipos que puedan operar en un determinado aeropuerto. Es decir, no necesariamente un equipo avión, me refiero, puede funcionar bien en pistas porque nuestra geografía, nuestra topografía es muy particular. No puedes entrar con un Jumbo 747 a Cuenca. Exactamente. O sea, Cuenca puede decir, necesito más plazas, voy a poner un avión enorme. No nos sirve. Exactamente, es decir, hay que revisar ya connotaciones específicamente técnicas, por ejemplo, de los equipos. Y definitivamente viene la connotación en cuanto a también el precio que se le coloca dentro de la ruta. Entonces, son tres variables que uno considera cuando abre una operación. Sin significar con esto que esas sean las únicas variables, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque pueden haber ciertos mercados, ciertas situaciones estratégicas en que tú tienes que operar porque efectivamente alimenta una ruta mayor. O sea, eso podría ocurrir. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros buscamos y hacemos y revisamos periódicamente es la cantidad de demanda que existe en una ruta. Nosotros en el mercado ecuatoriano hemos analizado varias rutas porque cada semestre hacemos esa revisión. Y no hemos encontrado un incremento de demanda o una cantidad de demanda que realmente sea necesaria y que justifique la apertura de una ruta. Nosotros operamos a Coca, por ejemplo, y tenemos, por ejemplo, unos factores de ocupación que son inferiores a lo que realmente te debería decir amerita abrir una ruta. A veces puede haber una distorsión en el mercado porque feriados, por ejemplo, claro, es un pico inmenso, o Navidad, o 31 de diciembre. Definitivamente va a haber distorsiones, pero si tú ves la ruta en global, en completo, tú vas a ver que en realidad los factores de ocupación no justifican un incremento de frecuencias. Nosotros operamos a Manta, por ejemplo. En Manta lo que hacemos nosotros cuando hay esto, por supuesto que metemos más frecuencia, incorporamos, porque la regulación así lo permite, incorporamos nuevas rutas. O si es que hay en Guayaquil, digamos que no es el tema corporativo, pero es un tema de un concierto.
nosotros incorporamos nueva ruta. Entonces, esa flexibilidad la hacemos cuando efectivamente tenemos demanda, pero cuando no encontramos una demanda satisfecha, yo creo que las principales ciudades del país, al menos de lo que nosotros hemos analizado, tienen una estabilidad en cuanto a mercado que justifica el operador que está operando. Entonces, por ejemplo, en Cuenca, los dos operadores me parece que están sirviendo la operación, servido el mercado. Por ejemplo, la ruta Loja, entiendo que hay un operador, pero si tú te pones a mirar los factores de ocupación, evidentemente están dentro de los parámetros que permite a ese operador funcionar. El permitir la entrada de un nuevo operador sería quitarle rentabilidad al que está operando y el nuevo tampoco estaría ganando, es decir, las dos estarían perdiendo, porque me corrige si estoy hablando algo errado. Por la entrada de un nuevo operador no quiere decir que va a crecer la demanda, o la entrada de un operador a determinada ruta sí hace crecer la demanda. Lo que pasa es que depende mucho de la ruta. Es decir, si tú me preguntas para tomar un ejemplo común, tomemos una ruta Bogotá-Medellín. Esa ruta Bogotá-Medellín normalmente es corporativa, pero también es de alto impacto turístico. O una Bogotá-Cartagena. Es una ruta de alto impacto turístico. Entonces, esa ruta normalmente funciona y va con un alto factor de ocupación porque no solamente van corporativos, sino también van convenciones, van turistas, van una carga enorme de tráfico y de flujo que te permite tener horarios mucho más seguidos. La aerolínea es una parte de estimular la demanda, pero no es el total. El total quien estimula la demanda son las estrategias locales que sigue cada ciudad, el fomento y la actividad que también se mueve a través del turismo, el crecimiento económico, la industria que se coloca dentro de un país. Si es que hacemos, por ejemplo, Guayaquil es un ejemplo, y Quito también, por ejemplo, Cuenca, tampoco por dejarlo de lado, tienen excelentes iniciativas que están empezando a desarrollar. Manta también, en el tema turístico. Todas las ciudades están empezando ya a hacer un desarrollo importante, por eso me refería al tema de la feria de turismo, porque vemos que esa es una intención clara de no solamente generar, por ejemplo, tráfico corporativo, sino también de generar turismo. Pero no solamente turismo en los fines de semana de alta temporada, sino también espaciado para que se fomente ese tráfico. Y a lo que yo me refería con los 3 puntos que tú debes tener para poder tener una ruta, todo eso se consolida en un producto. Entonces, si tú como aerolínea no tienes un producto que realmente cumpla con precio, frecuencias, tipo de avión, y en general lo que está buscando esa región, no vas a augurar un buen futuro para ese producto. Y eso es en todo, no solamente en la aviación, sino es en todo. Por eso es que nosotros siempre nos detenemos a pensar mucho y analizamos, porque lo que no queremos que pase y jamás debería pasar es que abrimos una ruta para luego cerrarla. Y lo que te digo, y en eso resalto, el único componente para estimular la demanda no solamente, o sea, también es, por ejemplo, el tráfico aéreo, pero también es el terrestre, también es las iniciativas propias de cada región que pueda tener. Eso ayuda muchísimo también a fomentar el destino y eso nos permite a todos trabajar en conjunto para poder potenciar una determinada ruta. Clarísimo, David. Un tema que me estaba dando vueltas en la cabeza desde hace mucho tiempo y que lo venimos tratando también en algunos foros. Se habla de que el país va a entrar o va a declarar, va a tener una política de cielos abiertos. Yo ya lo pude explicar eso en el programa anterior, indicando que por la simple declaratoria de la política de cielos abiertos no quiere decir que va a crecer esa demanda. Y se habla mucho también de que quieren que exista, que Ecuador sea un hub de conexiones. Tenemos un hub grande en Bogotá, tenemos un hub grande en Lima, tenemos un hub grande en Panamá. De estos 3 hubs, el Grupo Avianca tiene una empresa muy fuerte en Perú, que es TACA Perú, y una empresa, la más fuerte de Colombia, que es Avianca. ¿Qué le hace falta al Ecuador, a Quito especialmente, que es la que más tráfico genera y que tiene un importante flujo de carga también en ese sentido? ¿Qué le hace falta a Quito y al Ecuador en general, pero hablemos específicamente de Quito, para convertirnos en un hub importante como lo son Bogotá y Lima, a sabiendas de que estamos atrasados, estamos en medio de 2 gigantes regionales, porque a nivel mundial tampoco es que sean las más grandes del mundo, pero ¿qué deberíamos hacer, en tu opinión, para lograr esto, que Ecuador, Quito especialmente, se convierta en un hub de conexión internacional? O sea, mira, básicamente yo creo que hay ciertos aspectos que uno debe considerar cuando se hace esa pregunta, y no creas que no me he hecho yo también esa misma pregunta.
Pero pensando, y con las respuestas que te voy a dar, no significa que no sea así. Significa simplemente elementos que deberíamos como hacer un checklist y decir, bueno, a ver, ¿tenemos o no tenemos? Una de las cosas principales es un poco la política aeronáutica de inversión que se va a tener en un determinado país. Eso involucra los procesos que se tienen en temas aduaneros, los procesos que tienes en el manejo de capitales, la facilidad que tienes tú para traer o no aviones, la seguridad jurídica que puedes tener en toda la política general que como país ofreces. Digamos que es un checklist que uno debería preguntarse, más allá de decir si lo tienes o no. Es decir, deberías preguntarnos eso primero. Luego, normalmente los hubs vienen por dos razones, principalmente, una de ellas dependiendo. Primero por la posición estratégica que tiene dentro del mapa mundi, digámoslo así. Geográficamente tú debes tener. Pero creo que allí Ecuador está aventajado. Estamos en la mitad del mundo, estás en la mitad de América. Estás en la mitad del mundo y tú puedes tener una cierta ventaja y una cierta competitividad en ese aspecto. Luego viene también el mercado que per se se genera. Entonces, si tú empiezas a mirar, o sea, los hubs en donde tú tienes, salvo una diferencia clara es Panamá, pero ese es otro modelo de negocio diferente, tú tienes a Bogotá y tienes Lima con dos mercados que casi duplican, si no triplican el mercado ecuatoriano, en cuanto a habitantes, en cuanto a manejo como tal. Entonces, otra cosa que es importante considerar, yo diría que esas son como los factores fundamentales. Una vez hecho ese checklist, yo creo y no dudo que posiblemente nosotros podríamos estar en una posición competitiva, porque hoy por hoy el gobierno ha hecho bastantes inversiones en el tema de aeroportuario, por ejemplo. Creo yo que está trabajando en miras hacia fortalecer y hacer más robusto el tema de la política en general en el país. Y eso creo que nos va a dar argumentos, más aún, como para tratar eventualmente buscar que tengamos un hub en el Ecuador, un hub que básicamente es un punto de conexión de varios aviones para que vayan a otros destinos. Evidentemente, como te digo, hoy hay tendencias en el mundo que cuestionan si es que es necesario tener un hub o no. Porque muchas veces un hub, cuando buscas tú atraer inversión, a veces bajan ciertas condiciones tributarias, es decir, dan ciertas condiciones ortodoxas para poder atraer la inversión. Pero muchas aerolíneas también cuestionan de que el modelo de hub sea el más adecuado, porque eso significa un costo de operación, eso significa, llega un punto en el cual tú tienes una tremenda infraestructura que cuando empiezas a llegar demasiados aviones se vuelve, en lugar de eso, un problema más que una solución, porque empiezas a manejar el tema de los slots, se vuelve un aeropuerto demorado. Entonces esa teoría, que ahora que le explicas, la voy entendiendo también, como la que creo que tienen algunas aerolíneas de low cost en Europa, como Ryanair, por ejemplo, solamente es operar punto a punto, es decir, así es. Madrid-Roma o Londres-París, es decir, no tienen un centro de conexiones, sino que operan las rutas punto a punto y esos aviones están siendo rotados en determinadas rutas dentro de Europa, digamos así, en el caso de las low cost. ¿Funcionaría eso en Ecuador? ¿En Latinoamérica me refiero? ¿Crees tú que sería un modelo aceptable? Porque si tenemos el modelo norteamericano, básicamente es un modelo de hubs. Tenemos grandes hubs de las grandes aerolíneas norteamericanas. Y hacia abajo, todas las aerolíneas latinoamericanas también tienen ese modelo de hub. ¿Tú crees que este sería un modelo que entraría a patear el tablero, como decimos comúnmente, y que podría ser rentable en Latinoamérica o funcionar en Latinoamérica? Mira, lo que pasa es que todo va de la mano también con el perfil del consumidor y la necesidad que tiene el consumidor. Por ejemplo, el modelo de hub ha funcionado bastante bien durante todos estos años, ha funcionado, con las dificultades que te digo, a veces saturación de aeropuertos, el tema de los slots, el tema de los flujos en los aeropuertos, que también es un tema a los que hemos estado. Todo tiene que estar adaptado para un hub, es decir, tú no puedes tener una bahía de acceso al país y tener
qué sé yo, un hub gigante y unos 4 puntos o 5 puntos de atención. Es decir, todo tiene que estar armonizado. O un aeropuerto en la plataforma que no puedes atender, que si tienes 2 o 3 aviones o 4 aviones, ya el aeropuerto colapsó y tú tienes que esperar un turno al siguiente para que empiece a operar. O no tienes suficientes mangas. Entonces, yo te diría que el mercado de la aviación y la industria en general evoluciona diariamente y dinámicamente. Es decir, no es lo que puede ser real hoy, puede ser que no funcione mañana. Es decir, hoy tenemos, por ejemplo, aerolíneas que están sacando bajo costo, aerolíneas de bajo costo que hacen rutas desde Europa hasta América. Entonces eso era impensable. O sea, ¿cómo vas a tener con el beneficio y el segmento de mercado al que va a las low cost, pensar en un vuelo transatlántico? Pero yo creo que el mercado en general está cambiando. Yo creo que nosotros tenemos que hacer estos modelos que tú señalas, por ejemplo, los hacemos casi a diario en nuestra organización, porque estamos mirando qué se puede hacer y cómo puede cambiar. No te puedo decir que sí funciona o no funciona. Hoy por hoy el modelo que tenemos está funcionando bastante bien. Nos ha funcionado y estamos en miras a mirar en qué podemos avanzar y qué de nuevo puede aparecer en la aviación. Y es lo mágico de este mundo. Lo mágico del mundo de la aviación y lo que más me apasiona a mí es precisamente eso. La dinámica. Que la dinámica es inmensa y si tú te quedas parado pensando qué es lo que va a ocurrir, pues es difícil en tema de inversión, tecnología, y no solamente en tema de ruta, sino también en tecnología, en la parte de digitalización. Como les mencionaba en un foro que estuve yo ayer, nosotros lo que buscamos ser y lo que precisamente nuestro CEO Hernán nos señala es que nosotros debemos ser una empresa digital que vuela aviones. Y si tú te pones, y ese sería capítulo de otro espacio, si quieres podemos conversar sobre el tema y las expectativas que tienen los consumidores en el tema digital, cómo las aerolíneas hoy están enfrentando el tema digital y todos esos desafíos que tenemos con los nuevos consumidores, cómo abordamos el enganchar a la nueva generación, a la generación de los millennials que hoy les llaman, a las personas que son muy útiles en el tema de los celulares y la tecnología, como nosotros como aerolíneas, y te lo digo, es fascinante, porque es un cambio total en donde no solamente es un medio de pago, porque a veces uno piensa que el comercio digital es simplemente un medio de pago que tú lo utilizas. No, es toda una cadena en donde toda la organización tiene que efectivamente pensar en digital, armonizarse en digital para ofrecer a un cliente lo que efectivamente él busca, la personalización y una experiencia de vuelo, que es lo que nosotros buscamos hacer. En aviación, como en la televisión, el tiempo es como una guillotina. Siempre nos quedamos cortos y ávidos de seguir conversando sobre esto, David. Te comprometo para una nueva oportunidad. Desafortunadamente tenemos solamente media hora para conversar de estos asuntos, pero te comprometo para una nueva oportunidad conversar de los temas de digitalización y de cuáles son las nuevas tendencias en la aviación. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, David, por haber aceptado esta invitación nuevamente. Como les había mencionado, este es un programa histórico porque es nuestra primera entrevista. David Alemán, director general de Avianca, ha sido nuestro primer invitado en este programa, este sueño que se llama Cielos Abiertos, para hablar de lo que nos apasiona de la aviación. Muchas gracias por su visita, David. Muchas gracias por la atención de los televidentes y nos veremos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cielos Abiertos, un programa relacionado con la conectividad aérea, la situación de la aviación en el Ecuador, los problemas y soluciones que se presentan en la industria, la historia y el futuro de la aviación, con la conducción del Dr. Marco Subía. Cielos Abiertos.